Hola hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos nuevamente en un grupo casero a partir de este mes y continuando con nuestro estudio de Hebreos 11, vamos a seguir viendo algunos héroes de la fe. Solo recordar que el mes pasado identificamos dos elementos o dos componentes de la fe y uno de ellos tenía que ver con la certeza de lo que se espera, que tiene que ver con eventos y promesas futuras, y el otro con la convicción de lo que no se ve, que está relacionado con aquellos elementos invisibles, pero que solamente pueden ser o se puede acceder a ellos a través de una convicción de que ellos son reales y que están presentes. En el día de hoy vamos a estudiar la vida de Moisés, principalmente aquellos aspectos que el autor de los Hebreos quiere resaltar respecto de su fe. Así que vamos adelante. Bueno, tal como mencionamos en la introducción, el día de hoy vamos a estudiar la vida de Moisés, pero no la vida completa de Moisés, sino que principalmente aquellos aspectos que Hebreos resalta respecto de la fe de Moisés. Para estos efectos, el estudio lo vamos a separar en primero el versículo 23, por la fe de sus padres él fue escondido. Luego el versículo 24 y 26, que por la fe Moisés se identificó con el sufrimiento de su pueblo. Y el versículo 28, por la fe roció los dinteles de las puertas con la sangre del cordero, para finalizar con el versículo 29, indicando que por la fe no solamente Moisés, sino que el pueblo atravesó el Mar Rojo y luego derribó los muros de Jericó. Así que vamos adelante con el contenido. El versículo 23 de Hebreos 11 comienza indicando que por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Entonces, la narración comienza con explicando que cuando nació Moisés existía un decreto que indicaba que todos los niños debían ser lanzados al río. Sin embargo, los padres, y aquí resalta más bien la fe de los padres que la de Moisés, pero comienza la narración así. Los padres de Moisés vieron la hermosura del bebé, pero la Biblia en realidad resalta que esta hermosura seguramente era una hermosura de un príncipe, porque todos los padres ven hermosos a sus hijos cuando ellos nacen, pero hay algo adicional que los padres de Moisés vieron en él. Vieron algún tono tal vez de realeza, o la hermosura que ellos vieron en realidad la asimilaron con algo especial, algo de Dios. Entonces ellos decidieron desobedecer la instrucción de Faraón y en este caso lo mantuvieron oculto durante 3 meses. E imagino que debe haber sido en algún minuto un poco insostenible mantenerlo ahí sin que lo descubrieran. Entonces por fe ellos luego lo lanzan en una especie de canasta en el río, confiando en que si efectivamente lo que ellos sentían era de parte de Dios, Dios iba a tener cuidado de él. Y vemos que en la historia Moisés es recogido luego por la hija de Faraón, no solamente recogido, sino que adoptado, y a través de eso comienza toda la historia de Moisés siendo hijo adoptivo de la hija de Faraón, y por lo tanto accediendo a todas las riquezas y el estatus que eso le significaba. Luego, en los versículos siguientes, vemos el relato de Hebreos de aquellas cosas, ya sea materiales y estatus, a las que Moisés se enfrentó o estaba habituado, sin embargo que renunció. En el versículo 24 dice que por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Entonces aquí ya nos da mucho más detalles y es
más confrontacional esta parte ya grande de Moisés. Seguramente toda su niñez Moisés se vio en medio de riquezas, abundancia, pero no tan solo eso, sino que él vio cómo se trataba a este pueblo de Dios, al pueblo de Israel, en esclavitud y que eran severos. Por lo tanto, Moisés conocía perfectamente la cruel opresión que sufría el pueblo de Dios. De este modo, Moisés vio las ventajas de vivir bajo la corte de Egipto, vivir en un ambiente de riqueza, de abundancia, pero también vio y se dio cuenta que eran superficiales y transitorias. Y por otra parte, vio la realidad de un pueblo que solamente tenía la promesa, pero que en ese minuto estaba pasando por una opresión terrible y con trabajos forzosos muy complejos. Entonces, lo que hace Moisés y lo que nos relata Hebreo es que él escogió voluntariamente, por supuesto, ser maltratado junto con el pueblo de Dios, antes que gozar de deleites que califica o que en algún minuto Moisés entendió que eran temporales, atractivos, por supuesto, pero temporales, y prefiere a Cristo. Por supuesto que no sabemos si es que Moisés tenía una noción de Cristo y todo nos hace pensar que él no tenía esa noción de Cristo. Sin embargo, al identificar a este pueblo con el pueblo de Dios, de alguna manera él accede y ve que hay algo eterno que es superior a las bondades y los beneficios que le ofrecía el estar en la corte egipcia. Entonces los religiosos modernos tratan por todos los medios concebibles de quitar ese estigma del camino cristiano, es decir, sacar la cruz. Hay algunos que Pablo menciona que son los enemigos de la cruz de Cristo, pero podemos nosotros estar seguros que en la medida que entendemos que el Evangelio de Cristo es un camino de muerte, es un camino estrecho, un camino angosto, vamos a estar en el camino correcto, en el camino que nos lleva a Jesucristo. Y muy por el contrario, el camino de la negación de la cruz de Cristo, de ser exitosos o de que todo se centre en un bienestar momentáneo y pasajero, nos lleva a la perdición. Entonces, si quisiéramos sondear un poquito más el corazón de Moisés y entender cómo le fue posible soportar tanto la persecución de los egipcios como también soportar las amenazas, el autor de los Hebreos lo describe de manera muy concreta y dice que él tenía puesta la mirada en el galardón. Y esa palabra hebrea que se utiliza ahí, de estaba mirando, significa miraba un solo objeto, apartando la mirada de todos los otros. Es decir, la razón por la que Moisés logra su cometido es porque tenía la mirada puesta en el galardón. Es decir, él no miraba en lo inmediato. Si hubiera mirado en lo inmediato, como muchos de nosotros lo hacemos, probablemente se hubiera quedado en Egipto disfrutando de las bondades que tenía ser hijo de la hija de Faraón. Sin embargo, él decide voluntariamente dejar todo eso porque creyó en Dios. En esta misma línea, Hebreos establece que por la fe Moisés dejó Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo a lo invisible. Entonces nuevamente vuelve a recalcar este concepto de que Moisés miraba lo invisible, miraba lo eterno, miraba al invisible, miraba a Dios. Es decir, en medio del sufrimiento, de las amenazas, Moisés logró ver a Dios y eso es lo que marca toda la diferencia. Si bien Moisés desde muy temprana edad él hace la elección correcta, decide por Dios, pero lo cierto es que su juventud necesitaba, además esta decisión, necesitaba un poco más de madurez y es ahí donde él pasa 40 años en el desierto solo siendo tratado, necesitaba tener la experiencia de la zarza para luego volver mucho más maduro con una convicción concreta
y salir junto con todo el pueblo. Dios lo utiliza de esa forma. Entonces Moisés se guiaba por fe, no se guiaba por vista, sin dejarse impresionar por la majestuosa corte egipcia y por toda la gloria de esta corte. Él simplemente miraba lo invisible, él miraba a Dios. Entonces que Dios pueda generar eso también en nosotros. En Efesios 1:18 dice que alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Entonces, que Dios pueda alumbrar nuestros ojos de nuestro entendimiento para que podamos ver estas cosas que son eternas y que a veces se tornan tan difusas no porque no sean concretas, sino que porque nosotros nos dejamos impresionar con la inmediatez y con las cosas terrenales. Entonces, cada vez que ponemos nuestra mirada en las cosas terrenales, entonces se desenfoca de lo eterno. Y Moisés decía que él miraba esto eterno como un caballo de carrera que no tiene espacio para mirar hacia los lados, solamente hacia adelante, solamente puesto los ojos en Cristo. Luego nos adentramos en ya la parte inicial del Éxodo y vemos que el versículo 28 dice que por la fe Moisés celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Aquí el objetivo de pintar los dinteles de las puertas era porque Dios, y por la terquedad de Faraón, una de las últimas acciones era matar a todos los primogénitos, pero que cuando pasara el ángel de la muerte, por todas aquellas casas en donde el dintel de la puerta estuviera pintado con sangre de un cordero, él iba a continuar. Y era algo, ¿cómo decirlo? Podría ser hasta ridículo. Los egipcios podrían haber pasado y haber visto los dinteles de las puertas con este color sangre, y era sangre, y deben haber pensado, ellos son ridículos, ¿por qué están pintando esto? Son locos. Sin embargo, tuvieron que tener fe para creer que primero iba a ocurrir esto, que los primogénitos morirían, pero el ángel de la muerte pasaría por aquellos hogares en donde los dinteles de la puerta estuvieran pintados con esta sangre del cordero. Ahora, esto que podría parecer incluso simbólico o simplemente un acto específico, en realidad tiene toda relación con lo que hoy ocurre en Cristo, porque la paga de nuestro pecado es la muerte y estamos destinados a eso. Sin embargo, es la sangre del cordero, que es Jesucristo, la que nos libra de la muerte, cancela nuestra deuda. Entonces esto es mucho más que simbólico, sino que Dios ya estaba apuntando hacia Jesucristo. Y por eso es que se resalta este hecho de fe de Moisés, en donde obedeció a Dios. Y finalmente en la etapa última del Éxodo, dice el versículo 29 que por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Entonces aquí la fe se le atribuye no tan solo a Moisés, sino que también se le atribuye al pueblo. Y la figura es que una vez que ocurren todos estos hechos comentados, Faraón deja ir al pueblo, pero luego los persigue para matarlo, y están llegando a un minuto en donde se encuentra el pueblo de Dios, Moisés, con el mar enfrente, los egipcios atrás venían por ellos, y la única alternativa era atravesar el Mar Rojo, pero no podían atravesarlo porque era un mar. Entonces parecía que el desenlace era claro, iban a morir en manos de los egipcios.
Sin embargo, Dios les da la instrucción de que atraviesen el Mar Rojo y vemos el milagro donde se abre el mar. Atraviesan, no era barro lo que había ahí, sino que era como si fuera tierra seca, y ellos atraviesan, y ese es un acto tremendo de fe, no solamente de Moisés, sino que también del pueblo. Ahora, los egipcios intentaron hacer exactamente lo mismo, y aquí hay un tema importante, porque ellos intentaron hacer exactamente lo mismo, sin embargo, no pudieron, y ellos murieron ahogados porque se cerró el mar y murieron. Entonces de aquí es que hay un punto importante. El efecto de la fe no reside, no está simplemente en aquello que uno hace, en la acción, sino más bien en la autoridad de quien lo comanda. Es decir, dos personas hicieron exactamente lo mismo. Los israelitas atravesaron el mar y ellos pudieron atravesar. Los egipcios intentaron hacer exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia y por qué a los egipcios no les resultó? Porque Dios no había ordenado de que ellos atravesaran. Entonces, la fe no es solamente que yo tenga la convicción en algo, sino que tengo que tener la convicción en algo que Dios ordena. Es más bien relacionado con obediencia. Entonces, Israel actuó por mandato divino, pero intentando los egipcios hacer exactamente lo mismo, fueron ahogados. La misma acción puede ser adecuada y exitosa, o definitivamente puede ser fanática y desastrosa, de acuerdo con la presencia o la ausencia de Dios. Es decir, con Dios los israelitas pudieron pasar sobre el mar, y sin Dios, aunque hubiera existido un puente, ellos no hubieran podido atravesar. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los edificadores. Si Jehová no cuida la casa, en vano vigila la guardia. Es decir, todo nace y termina en Dios. No importa cuál sea la acción profética, la acción que yo quiera efectuar, no tiene ningún valor si no nace en Dios y si no termina en Dios. Lo que hace que una acción o un acto sea un acto milagroso es que está en el corazón de Dios. Podemos hacer e intentar muchas acciones, pero si no están en el corazón de Dios, es en vano. Y la Biblia lo dice una y otra vez. Amén. Entonces, para concluir, y yo sé que luego en el tiempo de los comentarios, seguramente muchos de ustedes van a añadir otras áreas en donde fueron confrontados, provocados por Dios, y que su palabra nos está hablando directamente al corazón. Sin embargo, antes de eso, yo quisiera leer un comentario del comentario de Bacon que me pareció muy interesante y muy atingente, que dice así: por la fe, pues, Moisés pudo percibir los asuntos verdaderos de la vida. En la superficie parecía que estuviera escogiendo entre el dolor y el placer, pero en realidad era entre la piedad y el pecado. Superficialmente parecía ser una elección entre su madre y la hija del faraón, cuando él renunció a ser hijo de la hija del faraón. Pero en realidad era una elección entre Cristo y el mundo. Parecía estar escogiendo entre la pobreza y los tesoros de Egipto, pero en realidad estaba escogiendo entre el cielo y la tierra. Parecía ser entre el desierto y el trono. En el fondo era entre la inmortalidad y el olvido. Entonces, amados, como conclusión podemos ver que hay algunas cualidades de una fe fuerte, y aquí podemos identificar tres. Una fe fuerte identifica la superioridad de obtener el galardón eterno por sobre los deleites sensuales y temporales. Una fe fuerte nos lleva a renunciar a una ventaja pasajera por una ganancia eterna. Y el efecto de la fe no radica solamente en la acción que se ejecuta, sino más bien en la obediencia a un mandato de Dios. Entonces, que Dios nos dé gracia para comprender estas verdades y para poder estar siendo moldeado por Cristo,
muchas veces nosotros, a diferencia de Moisés, nos vemos en la vida intentando conseguir cosas, pensando o tal vez asumiendo de que cuando tengamos ciertas riquezas o ciertas cosas materiales vamos a poder ser más felices. Y ese es un sentimiento que está radicado en nosotros como el centro, pero en realidad nosotros no somos el centro, sino que Jesucristo debe ser el centro de nuestras vidas. Por tanto, que Dios nos dé gracia para poder tener esa visión que tuvo Moisés, de mirar lo eterno, de poder identificar cuáles son aquellos deleites pasajeros, temporales, que nos llevan solamente al pecado y que vamos a disfrutar, pero lo vamos a disfrutar de manera momentánea. Y que podamos ver aquellas promesas eternas, aquella riqueza eterna y decidir por eso. Una fe fuerte nos va a llevar a renunciar a esos deleites pasajeros y momentáneos y apostar por lo eterno, a tener una convicción, una certeza de que las promesas de Dios se van a cumplir en nuestras vidas y en la vida de nuestros hijos. Y finalmente comprender que no es suficiente ejecutar una acción que sea diferente, loca o irracional. Eso no tiene ningún sustento en sí mismo. Para que una fe tenga efecto, debe provenir del corazón de Dios. Es decir, la fe está directamente relacionada con nuestra obediencia a Dios. Vamos a orar. ¿Ven? Padre, te doy muchas gracias por este día, por este tiempo que estamos teniendo de compartir. Quiero pedirte, Señor, que nos permitas ver aquellas cosas que vio Moisés. Su palabra dice que él veía al invisible, que producto de que su mirada estaba puesta en lo eterno, él fue capaz de renunciar a posiciones, fue capaz de renunciar a recursos, a una vida tranquila, y pareciera ser que él quería vivir el oprobio, quería vivir el castigo, pero seguramente que él no quería vivir eso. Sin embargo, a pesar de estar cómodo en la corte egipcia, él te vio a ti, él logró ver que su lugar no era estar en ese lugar de riquezas, sino que era estar junto a tu pueblo, y estuvo dispuesto a renunciar a todas las cosas. Esto lo vemos varias veces en el mensaje de Jesucristo, donde Él nos llama a renunciar a nuestra propia justicia, renunciar a los placeres, negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz, pero muchas veces nos cuesta. Entonces, danos la gracia para poder renunciar a eso y que nuestra mirada pueda estar puesta en lo eterno. Te doy muchas gracias y te pido que el tiempo que vamos a tener ahora de compartir los unos con los otros y de poder expresar lo que tú estás provocando en nuestro corazón sea un tiempo de tremenda bendición y edificación. En el nombre de Jesús, amén. Bien, entonces, amados, a continuación les voy a dejar la pregunta para que puedan reflexionar y compartir con los hermanos. Pueden parar el video en la pregunta que está apareciendo ahora en pantalla, que dice ¿qué le provoca la fe de Moisés? ¿Qué ocurre en su corazón cuando escucha el relato y cuando ve todo lo que vivió Moisés, a lo que renunció? ¿Qué es lo que le genera a usted? Coméntelo con los hermanos y que tengan un tiempo bendecido. Que el Señor les bendiga.